¿qué hago con la culpa? Toque el que tiene al lado, dígale, ¿qué hago con la culpa? Póngale la mano así en el montoncito. ¿Usted sabe hacer montoncito? ¿Qué hago con la culpa? Qué pregunta, ¿verdad? Porque la culpa suele atarnos con cadenas al pasado, impidiéndonos alcanzar lo que Dios preparó para nosotros en el futuro. Y muchas veces este sentimiento suele nublar nuestra vista para que no podamos ver cuán grande y asombrosa es la gracia de Dios. Mientras cantábamos recién el coro aquí, no hay pecado que no puedas perdonar. Recordaba las palabras de nuestro amado Señor Jesús, que dijo: todo te será perdonado. ¿Qué dijo? Y yo me imaginaba a mi débil, con defectos, con errores, sumergido en un mar de gracia, de amor y de misericordia. Para cada una de nuestras debilidades, Dios tiene un mar de gracia, de amor y de misericordia. Así que no debemos permitir que la culpa nuble nuestra vista y nos impida ver cómo actúa y cuánto poder tiene el perdón que el Señor nos da. Debemos saber que el Señor nos ama tanto que la Biblia dice en el libro de Romanos que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienza a detallar Pablo ahí y habla y dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ninguna otra cosa creada, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nada puede separarte de la manera en la que Dios te ama. Nada puede alejarte de su amor, porque su amor es perfecto. Él no nos ama porque nosotros seamos perfectos. Él nos ama porque Él es perfecto. Es decir, que tú no necesitas hacer nada para merecer su amor, para comprar o para ganar su amor. Dios te ama tal como eres y como has venido hoy. Dios te ama. No cambia su manera de amarte. La Biblia dice en Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué hago con la culpa? ¿Qué hago cuando siento que no soy el mejor, que no soy lo que esperaba? Cuando siento que no estoy capacitado, que no puedo con la tarea que se me dio. Cuando siento que no valgo nada, que no merezco nada, y que si estoy sufriendo simplemente estoy pagando a cuotas algunos de los errores que cometí en el pasado. ¿Qué hago cuando todo se derrumba o me siento atrapado en un laberinto sin salida? La Biblia dice en Mateo capítulo 27, el verso 3 al verso 5: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Cómo estaba Judas? ¿Cómo estaba Judas? Dígalo sin miedo. ¿Cómo estaba? Arrepentido, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrogando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. La palabra que se usa aquí para arrepentido no es la palabra que conocemos normalmente del griego, que es metanoieio, que significa un cambio de mentalidad. No. Acá arrepentido significa metamelomai. Viene de metamelomai, que significa preocuparse después, lamentarse, arrepentirse, lamentar, pesar. Lo que quiere decir es que Judas sintió tristeza, pero no una tristeza que lo cambiara, sino una tristeza que lo hundió en un pozo del que no pudo salir.
Porque Judas se arrepintió en el lugar incorrecto con líderes incorrectos. Personas que no tenían un corazón para ayudarle a ser restaurado. Y su final fue que terminó ahorcándose. Porque hay personas en la vida a las que no les importan otras personas y que solo estuvieron contigo hasta que pudieron sacar algo de ti, algún provecho, alguna ganancia. Las mejores personas son las que están contigo cuando tú ya no puedes hacer nada por ellas. Las que se quedan contigo a pesar de tus luchas, a pesar de tus traumas, a pesar de tus crisis, de tus problemas, a pesar de tu debilidad o a pesar de tus errores. Las personas que se quedan contigo cuando no pueden sacar algo de ti y tu mundo está en medio de un caos. Agradezco a Dios por las personas que fueron lo suficientemente pacientes, lo suficientemente sabios, lo suficientemente bondadosos como para tirarme una soga cuando sentí que me estaba hundiendo en medio de un pozo y que no había salida. Bendito sea el Señor por aquellas personas que tienen un corazón como el de Jesús. Un corazón que ama a pesar de mi mal carácter. Un corazón que me ama a pesar de mi mal genio o de mis días de mal humor, de aquellos días en los que ni siquiera puedo soportarme a mí mismo. Dios está buscando personas que tengan un corazón lo suficientemente generoso para lanzarle una soga a aquellos que no pueden hacer nada, ni siquiera por sí mismos. Judas se arrepintió en el lugar incorrecto y nadie estuvo dispuesto a acompañarlo en un camino de restauración. Vamos, ¿estás aquí conmigo? Dime si en este momento el Señor no te recuerda a alguna persona que te acompañó en tu camino de restauración. Eras un poco torpe, no entendías nada de lo que el Señor te estaba hablando, no entendías si Dios tenía un propósito, ni siquiera sabías cómo orar, ni siquiera sabías cómo pedir, no sabías cómo alabar o cómo cantar, ni siquiera sabías cómo volver a pedir perdón al Señor. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a tomarte de la mano y decirte: vamos a llegar juntos hasta el final de esto. ¿Hay alguien aquí que recuerde a esas personas y alabe a Dios? Por esos hermanos que estuvieron con nosotros a pesar de nuestros defectos. En la otra escena está Pedro. Pedro ha negado a Jesús 3 veces y dice la Biblia, Lucas 22:62, Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Qué tenía Pedro? Mucha. Y Judas tenía también tristeza, ¿se da cuenta? Pedro también lloró amargamente, pero se arrepintió delante de Jesús y Jesús lo restauró. Dice la Biblia, Juan 21:15-17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús no le habla directamente del pasado, sino que le habla del futuro. Y quiero darte 2 claves para esto. ¿Estás conmigo? Para dejar la culpa atrás. La primera, para dejar la culpa atrás, solo puedes y debes mirar el pasado con propósito. No miras el pasado para lamentarte. No miras el pasado para llorar. No miras el pasado para decir: ay, me dejó, me abandonó. No miras el pasado para decir: ay, qué mal que la pasé, y llorar. Miras el pasado para decir: si Dios me permitió pasar por eso, es para demostrarme cuánto me ama.
Si Él me permitió pasar por eso, es para prepararme. Si Dios me permitió pasar por ese valle de sombra de muerte, es para enseñarme a pastorear con su corazón. Si Dios me permitió pasar por eso, es para demostrar que su perdón es más grande que mis errores, que se trata de Él y no de mí, que nunca estuvo lejos, que me amará hasta el fin de los tiempos. ¿Estás conmigo y dices amén? El error no es un pozo, el error termina siendo un trampolín cuando lo miras con los ojos del Señor. Porque la Biblia dice que todo te ayuda para bien. Pero tienes que tomarte de Él y del propósito que tiene para tu vida. Entonces, si en el pasado fuiste un adicto, deja de lamentarte por eso y comienza a predicar el evangelio que da vida y restaura los corazones, y dile a la gente: el Señor me sacó de ahí, también puede hacerlo contigo. Si estabas en luto, deja de llorar por el pasado y dile a la gente: si el Señor me sanó a mí, también puede sanarte a ti. Si el Señor me liberó a mí, también puede liberarte a ti. Lo segundo, el Señor le asignó una tarea: enfócate en lo que viene. Deja de estar atado a quien eras. Esa parte de ti ya no existe. El Señor le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño, haz la voluntad de Dios. Ningún error de tu pasado puede limitar tu destino. La pobreza de mi carácter nunca será más grande que la riqueza de su gracia. Él lo hará. Enfócate en lo que Dios quiere de tu vida. La mujer de Lot miró hacia atrás, miró a Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. Deja de estar paralizado por tu pasado. Úsalo como un catalizador para alcanzar la grandeza que hay en tu futuro. Alguien dice amén. Porque no se trata de quién eres, se trata de quién permites que Dios sea en ti. Algo con lo que tenían que lidiar Pedro y Judas fue la culpa. A uno lo mató, lo consumió, terminó ahorcado y tal vez en el infierno. Pero el otro pudo, por medio del camino mostrado por Jesús, volver a empezar a tener un reinicio. ¿Qué tuvo? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Diga conmigo: Dios de segundas oportunidades. Desde el huerto del Edén, los hombres tuvimos un problema con la culpa. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. ¿Y tú a quién culpas? Algunos de nosotros culpamos a nuestros padres. Otros culpamos a nuestros líderes. Culpa de mi líder, pastor. Culpa de mi pastor. Algunos culpamos al pastor. No diga amén. ¿Y tú a quién culpas? Otros culpamos a la suegra. No diga amén. Pero estamos constantemente culpando a alguien más por lo que estamos viviendo. Adán y Eva no sabían cómo lidiar con aquello que sentían por los errores que habían cometido. Y quiero preguntarte: ¿qué haces cuando sientes culpa por los errores que cometiste? Vamos, ¿estás conmigo? No te distraigas, hablemos cara a cara. ¿Qué haces cuando te miras al espejo y no eres la persona que esperabas ser? ¿Qué haces cuando sientes que se te pasó la vida y no alcanzaste nada de lo que te habías propuesto? ¿Qué haces cuando luchas con el fracaso, con la soledad, con la frustración por no tener la familia que esperabas, el título que esperabas, el dinero, la salud, el matrimonio o el ministerio que estabas anhelando? Cuando sientes que no das con la talla y te sientes culpable por eso. Te miras al espejo y dices: no estoy siendo una buena madre. O dices: nunca fui una buena madre.
Pastor, mi hijo cayó en adicciones, algo hice mal. Cuando dices mi matrimonio se rompió, no supe cómo cuidarlo, mis hijos se fueron de casa, ni siquiera puedo hablar con ellos. Y a veces vengo a este lugar, adoro a Dios, pero me siento tan culpable de no tener una vida perfecta. Estoy en desorden. Quisiera acomodar algunas cosas, a veces ni siquiera sé cómo alabar a Dios. ¿Has sentido ese peso en el corazón? Dios le dio una sola tarea a Adán y era cuidar el huerto, no comer del árbol. Y Adán se equivocó. Y el hombre terminó escondido en medio de los arbustos con hojas de higuera, tapando sus partes porque se dio cuenta que estaba desnudo. Génesis 3:8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Nunca se habían escondido de Dios. De hecho, no tenían nada que ocultar. ¿Y tú cómo afrontas el fracaso? Porque nos enseñaron desde niños que no podíamos fracasar. Nos enseñaron que teníamos que tener un 10, ¿o no? Nos enseñaron que la vida tenía que ser perfecta. Y si te criaste como yo entre los bancos de la iglesia, nos enseñaron que teníamos que ser perfectos. Pero a veces la vida no lo fue. Y terminamos escondidos entre hojas de arbustos, tapando nuestra vergüenza, nuestro dolor, usando especies de narcóticos para que la vida no duela tanto. Algunos terminan en el alcohol, otros terminan en las drogas, otros en la lujuria, otros aislándose, otros en una depresión, tratando de adormecer lo que sabemos que no podemos enfrentar o no sabemos cómo enfrentar. Y Dios está llamándonos y preguntándote: ¿a dónde estás? ¿A dónde te metiste? Es que a veces quisieras esconderte hasta de ti mismo porque te detestas hasta a ti mismo. Y Dios te dice: ¿a dónde estás? ¿A dónde te metiste? ¿Detrás de qué te escondiste estos años para no tener que lidiar con cierta parte de ti que te desagrada? La culpa no resuelta te convertirá en una persona infeliz, agotada, enojada, estresada y preocupada. Mire lo que dice el Salmo 32, 3, 4. David probablemente escribió esto luego de su aventura con Betsabé. El rey ha adulterado. El rey David, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, cayó en pecado. Y escribe esto: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Es que la culpa, amada familia, succiona la vida de nuestra alma, pero la gracia la restaura. ¿Estás conmigo? ¿Tienen 5 minutos más? El apóstol Pablo se aferró a esta gracia. En la misma medida que creía en la soberanía de Dios, también dependía de su misericordia. Nadie más que Pablo tenía razones para sentir un peso de culpa, ¿saben? Había orquestado la muerte de muchos cristianos. Era un terrorista, arrestaba a los cristianos, los llevaba hasta que los mataban. Dice la Biblia que cuando Esteban murió, Pablo consentía en su muerte y las ropas de Esteban cayeron a los pies de Pablo. Era legalista, era fariseo, pero de repente la Biblia enseña que en el camino a Damasco se encontró con el Señor y su vida dio un vuelco. Y el Señor quitó la culpa.
Y el Señor quitó el peso por los errores del pasado. Y el Señor le cambió la vida de tal forma que Pablo le entregó su culpa a Jesús y punto. Diga conmigo, y punto. No la adormeció, no la negó, no la enterró, no la castigó, simplemente la rindió ante Jesús. Tito 2:11 dice: Dios ha demostrado, escribió Pablo, escuche lo que escribió. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Es decir, que Pablo lo sabía, merecía castigo. Pero Dios lo convirtió en un apóstol que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Es como cuando mamá te dejaba un lugar entre la puerta y la entrada y te decía: pasá. Y vos sabías que te la habías mandado. ¿Alguna vez alguien aquí se la mandó? Y la mamá te decía: pasá. Y vos decías: no, porque se viene, me vas a pegar. No te voy a pegar, pasá. Te prometo que no te voy a pegar. Y usted pasaba, ya estabas entregado. Imagínate que pasaras ahí y en lugar de pegarte, mamá tenía una torta en la mesa y te decía: entiendo que te equivocaste, pero en lugar de castigarte voy a darte una torta para que sepas lo que es la gracia. Con Pablo fue lo mismo. Es como si Jesús hubiese estado ahí diciéndole: pasá. Y Pablo dice: no, me vas a matar. ¿Qué quieres que yo haga? Y en vez de castigarlo, su gracia lo invadió de tal forma. Génesis capítulo 3 verso 21. Adán y Eva se están escondiendo entre los arbustos. Hicieron lo único que Dios les pidió que no hicieran. Les espera la muerte. Están llenos de vergüenza. Están esperando el castigo, pero dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es sacrificio, esa es la muerte. Sangre derramada para darles otra oportunidad. Quitó las hojas de higuera y los vistió con pieles. Hubo un sacrificio. Sus pies ahora están empapados de sangre. Caminan por allí con los pies empapados de sangre, para no olvidarse que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros. Nosotros estábamos con las hojas de higuera, corriendo de aquí para allá, llenos de miedos, de temores, de dudas, de fracasos, de frustraciones, de errores, de debilidades, de no puedo, de no doy con la talla, de no soy acepto, de nunca lo podré lograr, de no soy un hombre perfecto, de no hice todo mal. Nosotros somos esas personas. Pero el Señor dijo: ven aquí, ven aquí, ven aquí. Espera, no te sientan bien las hojas de higuera. Voy a entregar a mi hijo para vestirte. Tú tienes los pies empapados de sangre. Eres esa persona que está revestida de Cristo. Eres aquel que está cubierto por el Cordero de Dios. Eres alguien que hoy dejará de lado la culpa y dirá: soy acepto en el amado. Pueden ponerse de pie, por favor. Cierre sus ojos y levante sus manos si puede hacerlo.
Deja ir la culpa. Deja ir el si hubiese hecho otra cosa. Deja ir el lamento por los errores. Deja de culpar a tus padres. Deja de culpar a tu esposa o a tu esposo. Deja ir la culpa por las cosas que no salieron bien, por aquello que estás viviendo y que no te sienta cómodo. Mantenga sus ojos cerrados, sus manos levantadas.